el trabajo que nosotros hemos estado realizando se ha llevado a cabo en el INSIT. El INSIT es el Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas. Es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. Y bueno, fue fundado en el año 1977 con quizás otras perspectivas o otra direccionalidad, y bueno, hace 3 4 años se ha retomado la institución en pro precisamente de avanzar hacia el desarrollo tecnológico. En este sentido, desde hace aproximadamente 2 años hemos dado que existía un potencial bastante importante a nivel de infraestructura. Comenzamos a trabajar en la parte que tenía que ver de la síntesis de los nanoestructurados, y en este momento, hace aproximadamente 6 7 meses, hemos comenzado precisamente en el desarrollo de las aplicaciones de estos nanoestructurados. En el caso de nosotros pertenecemos a la unidad. En el instituto hay aproximadamente 11 unidades. La unidad a la cual estoy adscrito es la unidad de caracterización y estructura embrional, y este es más o menos el esquema de trabajo en el que precisamente se han dispuesto las investigaciones en nuestro grupo. Yo diría que hay dos grandes líneas, una precisamente que está dirigida hacia la parte de síntesis y otra dirigida hacia la parte de aplicaciones. Yo diría que los últimos 2 años hemos estado más enfocados en la parte de síntesis. Sin embargo, como les comenté hace ratico, estamos comenzando precisamente a avanzar en la parte de aplicaciones. De aplicaciones que tengan, que puedan ser transferidas directamente hacia la sociedad, y bueno, de eso hablaré a lo último. En la parte de síntesis, nos hemos enfocado también en el desarrollo de nanotubos de carbono y de nano y microesferas de carbono. Los métodos para la síntesis de los nanotubos han estado dirigidos hacia la deposición química en fase de vapor, y en específico hemos estado haciendo, digamos que tres técnicas, bueno, tres técnicas no, digamos que hemos estado trabajando en tres áreas de síntesis. En la síntesis, que está dirigida hacia el desarrollo de nanotubos tipo bundles, o que son tipo espaguetis, esa es la palabra en inglés que utilizan para definirlo. Nanotubos alineados y nanotubos crecidos en campos eléctricos. En la parte de bundles hay una persona que está haciendo una tesis doctoral, precisamente, Luis Corredor. En la parte de alineados, ahorita hemos hecho algunos experimentos preliminares y todavía no tenemos estudiantes, pero bueno, la idea es tratar de ir dirigiéndonos hacia eso. Y en la parte de campo eléctrico hay un estudiante de física que está trabajando en eso, Heriberto Briceño. En la parte de nano y microesferas de carbono, las microesferas se han realizado a partir de carbonización hidrotérmica o HTC, y a partir también de deposición química en fase de vapor. La parte de carbonización hidrotérmica ha estado dirigida al desarrollo de esferitas a partir de la celulosa, la glucosa y el almidón. Es interesante esta parte porque precisamente el hecho de utilizar materiales que sean, que pertenezcan, digamos que a la parte de biopolímeros, permite abrir una extensa gama de materiales con los cuales se podía trabajar también, y darle inclusive un valor agregado a materiales que pueden ser tomados como desecho. En este caso también hemos realizado experimentos en la parte de lemna y de bagazo de caña. También se han realizado experimentos en donde hemos logrado precisamente la decoración de las esferitas con algunas especies metálicas. Y bueno, la otra parte, para la síntesis de la nanosfera, ha estado dirigida hacia la deposición química por fase de vapor, utilizando unos precursores especiales que permiten precisamente controlar cuáles son los materiales que van a componer esa esferita, o la decoración, digamos, que van a tener las esferitas. En la parte de aplicaciones, las zonas que están un poco remarcadas son las zonas que están en proceso de diseño experimental, y la parte, digamos, que está gris de nuevo, son las zonas en las que ya tenemos algunos resultados. Los resultados, bueno, más adelante les voy a hablar sobre ello. Y bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de la síntesis. La síntesis de los nanotubos de carbono, en principio, en nuestra institución la desarrollamos a partir de
de la deposición química en fase de vapor. La deposición química en fase de vapor, el proceso de deposición química en fase de vapor consta de dos gases, un gas que es precursor y un gas que es de arrastre. Los dos gases entran dentro de una zona de calentamiento y las moléculas del acetileno en este caso se craquean y al craquearse ellas tienden por un proceso de difusión a sostenerse, digamos, sobre un catalizador. Los catalizadores que se utilizan son compuestos bimetálicos, esencialmente, de metales nobles. Hay muchísima literatura donde uno puede encontrar referencias al respecto. Como les comenté hace rato, hay una persona que precisamente ahorita en el marco de uno de los PCP se encuentra en Francia trabajando en el proceso de síntesis de nanotubos. Y bueno, esta imagen que tenemos ahí es el pequeño montaje que nosotros tenemos para la realización de los nanotubos. Hay muchos detalles en el proceso de síntesis y bueno, y todo lo que es las variaciones que hagamos durante el proceso de síntesis van a producir variaciones en los productos que obtengamos. Los nanotubos de carbono, bueno, los nanotubos de carbono han sido descubiertos en 1991 por Ijima, él haciendo experimentos para tratar de obtener fullereno, obtuvo nanotubos, no los llamó nanotubos en un principio, los llamó tubelers, un nombre ahí raro en inglés, pero no era nanotubos. Bueno, en principio un nanotubo como tal tiene una estructura grafítica, es una hoja de grafeno enrollada sobre sí misma. Y existen en general dos tipos de nanotubos que son los armchair y los zigzag. El tipo de nanotubo o qué cosa obtengo, como dije hace ratico, proviene precisamente de las condiciones de la síntesis con las que estuve trabajando. Esencialmente las técnicas de caracterización que se utilizan para el caso de los nanotubos, perdón, para el caso de los nanotubos están, bueno, la microscopía electrónica de barrido, microscopía de transmisión, difracción de rayos X, Raman y TGA. Cada una de estas, por supuesto, tratando de ir a sacar o a tratar de entender las características. A partir del SEM uno puede obtener imágenes de morfología, obtener los diámetros, el largo, y bueno, y obtener incluso a partir de EDS el análisis elemental de cualitativo y cuantitativo de las especies que uno obtenga. Transmisión esencialmente se utiliza para conocer el número de capas que uno tiene en los nanotubos de carbono. También, bueno, se puede utilizar la transmisión para hacer difracción de electrones y conocer cómo precisamente es la estructura también de los nanotubos. Difracción de rayos X, volviendo hacia la estructura, digamos que del nanotubo, la difracción es una de las herramientas que permite precisamente conocer de qué manera están estructurados los nanotubos. Estamos trabajando ahorita en el desarrollo de esquemas comparativos, precisamente para tratar de buscar las diferencias que existen a nivel estructural a través de la técnica de difracción de rayos X en distintos tipos de nanotubos. Eso es uno de los trabajos también de una de las personas que tenemos allá en el instituto. La otra técnica es Raman. Raman, en la espectroscopía Raman nos da información de los movimientos moleculares que existen dentro del tubo, producto de los fonones que se mueven dentro de los tubos también. Perdón. Y el análisis termogravimétrico permite también conocer, digamos, las diferencias estructurales que existen en el tubo. Hay el Raman precisamente es una de las principales técnicas para la caracterización porque el Raman permite también conocer qué tipo de nanotubo tengo y conocer también el tipo de estructura. Eso depende de las bandas del espectro que uno obtiene cuando hace cuando uno ejecuta la técnica. Ok, continúo. Bueno, dependiendo también del tipo de nanotubo que tengo, puedo obtener distintos tipos de propiedades que van desde poder tener materiales metálicos, poder tener nanotubos metálicos, nanotubos semiconductores, e inclusive las propiedades mecánicas también están o son dictadas por el tipo de estructura molecular que uno tiene en los nanotubos. Los nanotubos que uno regularmente obtiene por el método de deposición química en fase de vapor
No es un tubito normal como el que uno regularmente está acostumbrado a ver en los dibujitos, sino que es algo más como precisamente lo que está aquí a la derecha. Eh, el tubo realmente hay una parte muy pequeñita que corresponde con el nanotubo de pared simple y alrededor de él se encuentran los otros, digamos, las otras capas de nanotubo y más externamente se encuentran unas capas que son una especie de filamentos carbonáceos también, ¿no? Eh, Dentro de lo que es el proceso de purificación de los nanotubos, parte de estos materiales se pueden precisamente modificar, bien sea por procesos de oxidación o bueno, a través de la limpieza con ácido. La preparación de los catalizadores, como les comenté hace rato, era, digamos que crítica porque dependiendo de las condiciones en las que yo realice la síntesis, los productos que voy a obtener van a ser distintos. En nuestro caso hemos realizado diversos ensayos precisamente con varios tipos de catalizadores. En principio, el soportado sobre carbonato de calcio. La gran mayor parte de los ensayos han estado dirigidos hacia los metales hierro, cobalto, níquel y tungsteno. En este caso, el catalizador como tal se prepara en una combinación de estos dos componentes. Uno agarra sencillamente el carbonato de calcio y agarra una sal en distintas proporciones de peso de una sal metálica y bueno, las combina y uno vierte agua, hace un proceso de mezclado y obtiene como una especie de piedrita. Esa piedrita uno la seca y obtiene una piedrita. Esa piedrita, luego de obtenerla, se pulveriza y posteriormente al proceso de pulverizado se calcina. El proceso de calcinación del precursor produce precisamente la aparición de nanopuntos de óxido, porque sobre estos nanopuntos de óxido es que los nanotubos crecen. Es interesante ver precisamente que dependiendo de la estructura, del óxido que yo tenga en mi precursor, voy a tener un tipo de nanotubo diferente. Nosotros hemos obtenido ensayos donde sobre precursores de alúmina, inclusive, se obtienen nanotubos que son del tipo de resorte. Perdón. En nuestro caso, nuestro interés está más dirigido por las aplicaciones por las aplicaciones hacia las cuales queremos ir. La producción, digamos, de la mayor cantidad de nanotubos con la mejor calidad. Entonces, gran parte de las cosas que hemos hecho han estado dirigidas precisamente hacia eso. La gráfica que muestro aquí precisamente muestra las diferencias entre varios procesos de síntesis realizados a distintas velocidades de flujo y con distintos catalizadores. La barrita que ven morada corresponde con la desviación estándar del tamaño. Lo que uno obtiene aquí son los diámetros, ¿no? Que es una medida bastante sencilla que uno puede realizar con el microscopio electrónico. Hay resultados interesantes, precisamente depende del flujo que yo obtengo un rendimiento que puede cambiar y voy a obtener condiciones morfológicas que cambien. También no es lo mismo dado que como dije hace rato, la síntesis del proceso de los nanotubos es un proceso de difusión, no es lo mismo que yo, por ejemplo, comience el proceso de síntesis con una velocidad de carbono o una velocidad del material carbonáceo, digamos que muy rápida. Eso va a evitar precisamente que las moléculas puedan suspenderse sobre el catalizador y no se producen nanotubos. Y tampoco es lo mismo que yo ponga una velocidad muy lenta en relación a las condiciones que yo tenga, porque una velocidad muy lenta va a reflejarse precisamente que se va a formar no solo nanotubos, sino mucho material amorfo también, perdón, que en este caso no es nuestro interés. El interés es tratar de obtener un material que sea lo mayor puro posible y en la mayor cantidad. Eh, El proceso, bueno, como les comenté hace rato, realmente este no es el único método. Yo supongo que en las anteriores charlas deben haberles hablado sobre los distintos métodos. Existe el método por ablación láser y por arco de chispa. Y bueno, y el de deposición química en fase de vapor. Realmente son estos tres
Son estos tres los métodos más conocidos y bueno, y el método de CBD está más dirigido a la obtención de mayor cantidad. Y bueno, también tiene otras ventajas que están dadas, digamos, por las condiciones, ¿no? Es posible manejar desde el punto de vista experimental de una manera más sencilla el CBD que el arco de chispa o la ablación láser. Como les comentaba hace rato, el proceso es un proceso de difusión. Las moléculas de argón y de acetileno cuando entran dentro de la zona de calentamiento se craquean y ellas quedan, digamos que, con una carga electrónica positiva y el óxido posee una carga electrónica negativa y ellas tienden precisamente hacia ir hacia los óxidos. Esencialmente hay dos procesos de crecimiento que han sido postulados. Un proceso que está dirigido a, eso corresponde con el dibujito que tengo aquí a un lado. Hay un proceso que ha estado dirigido hacia la nucleación a partir del punto y hay otro proceso que ha estado dirigido como que el punto comienza la nucleación, pero la misma nanopartícula que comenzó la nucleación crece, ¿no? El crecimiento, como les comentaba hace rato, depende precisamente de la relación que exista entre la relación de tipos de enlaces que exista entre la molécula, las partículas de óxido y el carbono como tal. Entonces, dependiendo del tipo de relación, puedo obtener un tipo de nanotubo u otro, porque cambia la manera como se estructura el nanotubo y bueno, cambia la morfología final de esto. Estos son algunos de los resultados que, digamos, que hemos podido obtener. Bueno, hay muchísimas imágenes que tenemos al respecto. Aquí les muestro dos. Esta es más o menos para, digamos que una imagen de baja magnificación de los productos que uno obtiene. Esencialmente el aspecto macroscópico de los nanotubos es hollín, me parece hollín, pero con la característica que es frágil, pues uno lo toca y se craquea fácilmente, pues, y los rompe y brincan los nanotubos. Eso tiene que ver también con las propiedades mecánicas de ellos y la manera como ellos precisamente están estructurados. Eh, la siguiente imagen corresponde con una ampliación precisamente dentro de la esferita que estamos viendo ahí. Y bueno, ya ahí uno puede observar, digamos que mucho más cerca que están los nanotubos. Y en la siguiente, que está a una magnificación muchísimo mayor, se puede ver precisamente las fibras de las que hablábamos anteriormente. Las fibras que recubren los nanotubos. Otra de las técnicas que hemos utilizado para el proceso de síntesis ha sido a partir de la ionización del aluminio. Esta técnica permite sintetizar nanotubos alineados, que es lo que en un principio estuvimos tratando de buscar. En principio, claro, son digamos que dos procesos antes de comenzar con la síntesis de los nanotubos. El primer proceso es la creación digamos que de la membrana anodizada. La membrana anodizada se realiza a partir de un proceso de electrólisis. Hay toda, digamos que una línea de investigación que está detrás de esto también. En ese proceso de electrólisis, en el caso de nosotros, utilizamos dos láminas de aluminio, donde una de ellas se oxida, otra se reduce, en una solución de ácido oxálico a unas concentraciones determinadas y bueno, las variaciones de la concentración y precisamente las variaciones de voltaje pues, producen modificaciones en lo que a la final obtenemos. Luego de que se obtienen, digamos que la lámina de aluminio anodizado, los anodizados son precisamente los huequitos que podemos observar en la imagen. Luego de obtener esa imagen, esa lámina, se procede a la impregnación. La impregnación significa tomar una gotica en solución de una de las sales y ponerla sobre, perdón, y ponerla sobre la lámina. Luego de ponerla sobre la lámina y secarla, se procede a introducirla dentro del CBD y bueno, y uno realiza la corrida de la misma manera. Igualmente, hay muchas condiciones que uno debe tomar en cuenta también en este proceso de síntesis en especial, porque las variaciones que yo realice
van a reflejarse, digamos, en los productos que voy a obtener, al fin y al cabo. En este caso nosotros, bueno, hemos obtenido, luego de realizar digamos que la síntesis, uno obtiene el aluminio, la alúmina, perdón, y la alúmina digamos que se purifica a través en una solución ácida de ácido fluorhídrico, para, digamos que quitar la parte de la alúmina y queda solamente el carbono. Estos son precisamente algunos de los resultados que hemos obtenido, parecen unos pitillos enrollados y bueno, y las características morfológicas también cambian un poquito, no son, digamos, bueno, esta imagen digamos que todavía le faltó enfocar un poquito más, pero digamos que la morfología no es necesariamente igual a la otra, sino que cambian. Ese es otro de los resultados interesantes que uno puede obtener a partir de la síntesis a partir de este método. Otro de los métodos que utilizamos para la síntesis de los nanoestructurados en el INSIT es la síntesis en campos eléctricos. El objeto de realizar este tipo de experimentos es tratar de ir hacia la alineación. Y la alineación está dirigida hacia, bueno, es algo que hablaré más tarde, pero en general va a estar dirigida hacia el proceso de reforzamiento de material. No es lo mismo que uno tenga, por ejemplo, un material donde mis fibras, que son el refuerzo, estén dispuestas de manera aleatoria, que un material donde las fibras precisamente que van a formar el refuerzo del material estén orientadas. Entonces, un poco el desarrollo de estas técnicas va dirigido precisamente hacia eso. Perdón. Quizás de una manera muy básica en un principio, pero tratando siempre de mantener la idea de ir hacia eso. El montaje para la síntesis de nanotubos en el campo eléctrico se realiza dentro del CVD otra vez. Sin embargo, ya no está el botecito con el que trabajábamos al principio, sino que diseñamos un montaje a partir de alúmina y de 2 láminas de hierro. Esto que ven aquí es alúmina, lo que pasa es que ella se cubre de hollín también luego del proceso de la síntesis. Entonces, desarrollamos un pequeño montaje donde pudiéramos tratar de aislar las 2 placas para que no tocaran y pudiéramos precisamente crear un pequeño campo eléctrico entre las 2 placas. Los resultados han sido bastante interesantes, de hecho hay muchísimas cosas, todavía esto digamos que está bien crudo y es algo en lo que hemos estado trabajando muy recientemente. Pero hemos obtenido resultados bien interesantes que tienen que ver con la formación, ¿no? La capa, o digamos la placa que corresponde con la placa negativa. Uno puede observar en la imagen que precisamente existe una mayor cantidad, una mayor formación de nanotubos en esa placa que en la otra. En estos experimentos no hemos utilizado, digamos que catalizadores. ¿Por qué? Porque como las placas que utilizamos son de acero, como tal, el mismo acero, él posee, o digamos, en el momento que se pule y después se limpia, nosotros las mismas placas las metemos durante un periodo de pocos minutos en un calentamiento para que se produzcan esos puntos de óxido. Entonces, por eso evitamos, o sea, no utilizamos el catalizador, sino que el mismo acero funciona como el catalizador de la reacción. Y bueno, en la imagen como vemos, o sea, se obtiene precisamente en el polo negativo una mayor cantidad de nanotubos que en la otra. Inclusive uno de los resultados interesantes es que, perdón, es que se puede observar cómo existe un cierto nivel de direccionamiento de los productos que uno obtiene hacia hacia la placa positiva. Otro de los resultados interesantes que quizás no muestro aquí, ¿no? En el momento en que se realiza la corrida, ¿no? Bueno, no lo muestro porque todavía digamos que estamos en el proceso de rediseño del experimento, en el proceso en que se realiza la corrida, medimos la corriente. La corriente en un principio, lo que se obtiene de corriente es cero, porque precisamente son muy pocos los electrones que van desde una placa a la otra. Sin embargo, en el proceso de crecimiento, de síntesis, se puede observar una variación dentro de ese proceso de crecimiento.
La idea es tratar de hacerle un análisis de señales a estas señales que estamos obteniendo para, para tratar de ver si podemos obtener información de los mecanismos de crecimiento que existen dentro de los mismos nanotubos. El análisis de señales permitiría, a partir de una transformada de Fourier, conocer cómo son los eventos repetitivos que ocurren a nivel molecular. Si obtenemos, por supuesto, un instrumento que nos permita obtener señales lo suficientemente rápido. Y por eso digamos que es que estamos un poco parados todavía tratando de buscar un osciloscopio que sea lo suficientemente rápido para obtener estas señales. Bueno, en fin, que estas son otras imágenes de los productos obtenidos, donde uno también puede observar el direccionamiento. De este lado de aquí está la otra plaquita y bueno, y del lado izquierdo uno puede ver cómo los nanotubos crecen hacia el otro lado. La idea, otra de los proyectos que tenemos dentro de la institución, en el que ya hay, por lo menos la parte de diseño se ha estado trabajando y la parte eh, perdón, y la parte de la planta se ha estado trabajando para precisamente avanzar en el desarrollo de una pequeña planta de laboratorio. La idea de esta planta es poder dar soporte, o sea, si vamos a realizar algún material que se tenga que reforzar o algún otro experimento, ya pasándolo del nivel de laboratorio, necesitamos una producción que sea, digamos, suficiente. Aparte de esto, el costo de los nanotubos es bastante alto, entonces la idea también es tratar de fortalecer los grupos de investigación del país en este aspecto. Tenemos una persona ahorita que precisamente está trabajando en esa parte, bueno, que se va a encargar, digamos, que del diseño de la planta. Esta planta son plantas de lecho fluidificado. ¿Qué significa eso? Bueno, la parte inferior de uno, en principio, ¿no? El catalizador con el que uno trabaja, o sea, él por efecto de gravedad cae sobre el tubo, sobre la parte inferior del tubo, y al abrir la entrada de aire y la entrada de los gases se produce un efecto de vorticidad que hace que el producto suba. Dadas ciertas condiciones, dadas ciertas condiciones experimentales, uno puede tratar de permanecer o de que esas partículas permanezcan en una zona de calentamiento que nos convenga para que se produzcan los nanotubos. Los nanotubos, como son muy ligeros, muy livianos, son más ligeros que las partículas del catalizador, ellos van a tender a subir y bueno, al fin y al cabo se puede separar mediante otro proceso los nanotubos del catalizador. Esto no es nuevo, realmente ya hay varios grupos de investigación y varias empresas que inclusive ya están produciendo hasta cientos de kilos inclusive de nanotubos. En Latinoamérica creo que no hay ninguna, de hecho. Ok. Bueno, la otra parte que tiene que ver con la síntesis está dirigida hacia la síntesis de nano y microesferas. Como les comentaba hace rato, bueno, las micro y nanoesferas se obtienen a partir digamos que, de materiales de biomateriales, como celulosa, glucosa, almidón. En principio esos son biopolímeros y bueno, ellas se obtienen a partir de una reacción que se da en un pequeño reactorcito a partir de la ayuda del agua. Uno simplemente coloca agua y el material precursor dentro del reactor y le sube la temperatura entre 200 y 250. Las presiones que existen dentro del reactor producen, digamos que el craqueo de las moléculas y bueno, de una manera similar ellas tienden a ordenarse, pero en este caso, como no existe como que un precursor, un catalizador, ellas tienden a ordenarse, digamos, en la forma más eficiente energéticamente, que son esferitas. Hay también detrás de esto una gran cantidad de personas que han estado trabajando, inclusive dentro del país hay varias personas que han estado desarrollando este tipo de materiales. Bueno, hemos tratado o hemos estado haciendo ensayos que vayan dirigidos hacia el desarrollo de estos materiales
pero no a partir de un biopolímero ya obtenido, sino a partir quizás de un material que sea más, que pueda ser un desecho quizás, inclusive como podría ser la lemna, la madera bueno, o cualquier otro desperdicio que donde estén presentes biopolímeros, melinina o este tipo de cosas. Estos ensayos, los ensayos que se han realizado, digamos que a nivel de lemna y madera, eh, se les hace un pretratamiento ácido para de una u otra manera tratar de aflojar esos enlaces y bueno, para después obtenerlos. Sin embargo, los rendimientos que hemos obtenido han sido bastante bajos. Una de las ventajas de las esferitas es que ellas poseen grupos funcionales en la superficie y la presencia de esos grupos funcionales permite que ellas sean, digamos que, candidatas para anclarle medicamentos, para anclarle polímeros, para anclarle una gran cantidad de cosas. Y bueno, de hecho, ya hay una gran cantidad de trabajos también publicados en ese aspecto, sobre todo en la parte sobre todo en la parte de medicamentos, en el transporte de fármacos. Eh, ok, y los resultados, bueno, las esferitas, estos son algunos de los resultados de almidón. Los tamaños también cambian dependiendo del precursor que uno utilice y dependiendo de las condiciones de temperatura que uno utilice. Estas son las de glucosa. Una de las cosas interesantes en el caso de la glucosa es que las esferas que se obtienen son muchísimo más pequeñas que en el caso del almidón y que en el caso de la celulosa. Eh, y bueno, otro de los resultados interesantes que hemos obtenido en este aspecto es que es posible, a través de un proceso que tiene que ver con la plata, decorar las esferitas para la nucleación de las esferas sea a partir de un nanopunto de plata. Esa plata precisamente, o en torno a esa nanopartícula de plata, comienzan a crearse las esferitas. La ventaja que tiene la plata es que la plata puede utilizarse en filtros, en filtros de agua debido a su poder bacteriostático. Bueno, otro de los métodos que hemos utilizado para la síntesis de los nanoestructurados ha sido el CBD, pero para el caso para el caso de las esferas. En este caso, el método es distinto. Este trabajo ha sido realizado o está siendo realizado fue la tesis de maestría de Lurain y Díez bueno, actualmente también es el trabajo de José, que fue su tutor, y Lurain. Perdón. Hay una pequeña diferencia también a nivel digamos que experimental. En este caso uno no utiliza tampoco un catalizador dentro de la zona de calentamiento, sino que lo que se utiliza es un precursor nitrogenado. La utilización de este precursor permite que uno pueda obtener esferas con una decoración escogida por uno, ¿no? Con ciertas especies metálicas que pueden ser interesantes para el desarrollo de otras cosas. Y los resultados han sido bastante buenos. Hemos obtenido esferitas, por lo menos estas, las que están del lado izquierdo, perdón, fueron decoradas con cobalto y estas mismas esferitas las utilizamos como el catalizador en otra reacción para hacer crecer los nanotubos sobre las esferitas. Y bueno, efectivamente se pudo obtener materiales híbridos, ¿no? Una de las cosas interesantes en esto es que al comenzar a conocer, digamos, de qué manera se producen los procesos dentro de estos materiales, es posible comenzar a jugar con ciertas características técnicas para tratar de desarrollar materiales que vayan hacia lo que uno espera, pues. Y yo siento que esa es una de las principales importancias de la nanotecnología, ¿no? Como tal. Bueno, estos son precisamente una de las uniones realizadas, una de las uniones del nanotubo a una de las partículas metálicas. Este es un zoom, esta es una foto de transmisión tomada cortesía, bueno, tomada a través de la colaboración de los compañeros de Internet. Bueno, ahora paso a la parte de aplicaciones. En la parte de aplicaciones, digamos que en la actualidad, poseemos una tesista de licenciatura. Ella está trabajando
través de la utilización de la pulvimetalurgia para tratar de reforzar aluminios puros. La idea de utilizar el aluminio, bueno, nosotros somos el 12º, Venezuela es el 12º productor de aluminio del mundo. Y en la actualidad, digamos que desde el punto de vista metálico, es un material que tiene muchísimas aplicaciones, dada su ligereza precisamente y sus muy interesantes propiedades mecánicas. ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, en principio los nanotubos de carbono, una de las características que se han encontrado es que ellos poseen mucha resistencia mecánica. Una resistencia mecánica que está inclusive varios órdenes de magnitud por encima de los aceros estructurales o de aceros de alta aleación. Entonces, eso ha permitido llegar a pensar a las personas de que, bueno, quizás pudiéramos utilizar esos tubitos para meterlos entre ciertas matrices metálicas y ver si podemos obtener un reforzamiento de los materiales. Ya precisamente hay libros en esto, realmente esto no es algo nuevo del todo, digamos que sí podría ser nuevo en el país, pero que bueno, hay grupos de personas, hay grupos de investigación en el mundo que están trabajando fuertemente, digamos que en esta línea. El proceso, bueno, en principio la dureza de los materiales también está asociada a los planos de dislocación, digamos que la hipótesis está dirigida hacia eso. Si logramos establecer anclajes en esos planos de dislocación, entonces es posible precisamente que encontremos un reforzamiento mecánico del material. Perdón. El proceso que hemos utilizado para el desarrollo de estos materiales a partir de la pulvimetalurgia, el proceso, bueno, primero se mezclan los nanotubos se mezclan los nanotubos y el polvo de aluminio, en este caso nosotros utilizamos aluminio de 200 mesh, se mezclan a una velocidad, digamos que estándar, y bueno, utilizamos dos procesos de mezclado, uno a 3 minutos y uno a 1 hora. Esto tiene que ver con el hecho de que hay varios autores que afirman precisamente que si mantienes durante mucho tiempo el mezclado, vas a romper a los nanotubos, entonces vas a obtener nanotubos que son muy pequeños y el reforzamiento no es igual. Y hay otros que dicen que no, que al contrario, que tienes que dejarlos mucho más tiempo para precisamente que los nanotubos puedan entrar de una manera más intensa dentro de la matriz metálica. Posterior a esto se realiza un proceso de prensado a 450 grados centígrados en 10 toneladas y un recocido en una atmósfera de argón. El prensado, y luego de esto el recocido se realiza a distintas temperaturas y luego se realiza un prensado de 10 toneladas, que es el último proceso. Los resultados, bueno, esta es alguna imagen de microscopía electrónica donde uno puede observar precisamente la presencia de los nanotubos dentro de la matriz metálica. Y los resultados, en este caso, han estado dirigidos solamente hacia el análisis de la dureza, esto debido a que el ensayo de tensión-esfuerzo, que es el que nos va a dar información sobre el módulo de Young y otra gran cantidad, digamos que de características mecánicas, todavía no lo tenemos. No lo tenemos y necesitamos uno que sea pequeño y que sea pequeño para las condiciones del acero, para las condiciones del aluminio, que es un metal. Entonces, no podemos utilizar probetas que sean muy grandes porque tendríamos que utilizar cantidades muy grandes de nanotubos, entonces hay que ir jugando con esas condiciones para poder precisamente tener el montaje experimental correcto. En principio, en la gráfica que tenemos ahí, o sea, el primer experimento que está del lado izquierdo son de aluminio puro y los siguientes son en nanotubos a distintas proporciones. Uno de los casos precisamente muestra un reforzamiento que está en el orden del 15% aproximadamente para el caso de la dureza. Otro de los materiales que nos hemos preguntado si es posible reforzar es el mismo acero, ¿no? La industrialización de cualquier país pasa por el desarrollo de su industria metalúrgica y bueno, el acero digamos que
en la punta de todo eso de lo que correspondió y actualmente sigue correspondiendo a la industrialización. Sin embargo, hay unos detalles técnicos. En principio uno podría decir, bueno, pero es que alguien lo ha hecho. Bueno, sí. Sí, hay un paper del 2006 donde descubrieron nanotubos de carbono dentro de una espada de Damasco. Entonces es interesante precisamente que se pudo obtener y es como un precedente para tratar de saber que de una u otra manera bajo el proceso adecuado, sí se podría hacerlo. Estas espadas eran famosas porque partían otras espadas y ese tipo de cosas. Eh, perdón. El detalle técnico que está, digamos que detrás de la realización de este tipo de materiales es que, bueno, los nanotubos de carbono en una atmósfera oxidante, ellos se convierten en CO2 después de 650 grados. Eso quiere decir que los procesos de fundición deberían de cambiar para poder realizar aleaciones que sean de este tipo. Adicionalmente también, en la actualidad en principio no hay material donde se haya, bueno, por lo menos hasta nuestro conocimiento no hemos encontrado, digamos que publicaciones donde se esté tratando de reforzar acero con estas cosas, pero nosotros en función del material que hemos encontrado, pensamos que utilizando la metodología adecuada debe ser posible. Los nanotubos, como les comentaba, a 650 se convierten en CO2 en atmósfera oxidante y bueno, por lo que no van a ser, digamos que muy, digamos que uno podría pensar que no serían los adecuados para utilizarlos en el proceso de fundición de hierro para la realización del acero cuando el hierro funde en 1535. Sin embargo, hay unos países que han logrado también, digamos que, llevar a los nanotubos hasta 2000 grados centígrados y bueno, ese también es el otro precedente que nos permitiría, digamos que, tratar de estudiar esto. Bien sea por procesos que estén dirigidos hacia la pulvimetalurgia, como lo que les comenté para el caso del aluminio, pero a temperaturas distintas, mucho más elevadas, como en el proceso de fundición como tal. Dentro del proceso de fundición del acero hay muchas características interesantes y una de ellas es que bueno, el acero es hierro y carbono. El carbono que normalmente se utiliza para la fundición del acero es grafito. Entonces, ¿será que el grafito rompe su estructura y crea otra estructura junto con el hierro? Entonces, ¿será que los nanotubos de carbono cuando los metas dentro de este proceso, ellos se van a romper o se van a mantener? Y bueno, es una de las cosas que queremos tratar de ver qué es lo que sucede. Ahorita, en este momento, bueno, ya poseemos el horno, un horno de alta temperatura y bueno, estamos en el diseño precisamente de un CVD de alta temperatura. Las diferencias y los detalles técnicos y las complicaciones técnicas son los que digamos que han hecho que esto se tarde un poquito más, porque bueno, no es lo mismo trabajar a 1000 grados en cuarzo que tienes que trabajar a 1500 en alumina, donde la alumina al llegar a esas temperaturas también cambia sus características, entonces los tubos se nos han roto. Bueno, otra de las aplicaciones en las que hemos estado trabajando y en las que, digamos, políticamente existe un acuerdo entre la República Plurinacional de Bolivia y nuestro país para que la explotación de litio, la explotación de las reservas de litio de Bolivia se realice bajo la colaboración de nuestro país. En este sentido, Bolivia hace poco, a partir de unos estudios, lograron determinar que ellos poseen el 70% del litio del mundo. Y bueno, eso, digamos que desde el punto de vista estratégico les da una importancia muy grande. Se cree, y hay muchos estudios que inclusive lo sopesan, que dentro de aproximadamente 15 o 20 años ya los carros o los automóviles van a dejar de trabajar a partir de combustibles fósiles y van a comenzar a irse, a ir hacia la tecnología de baterías de ion de litio. Ya existen inclusive en la actualidad una gran cantidad de carros híbridos y bueno, se piensa que con el desarrollo de estos nuevos materiales se va a poder seguir avanzando precisamente hacia la obtención de celdas mucho más eficientes
que puedan precisamente almacenar mayor cantidad de energía para darle más eficiencia al carro. Las baterías de ion litio, bueno, no son, digamos que nada nuevo del todo. Las baterías fueron desarrolladas por Sony. Bueno, digamos que la primera batería que salió al mundo fue desarrollada por Sony. Y actualmente pues un mercado de 41 mil millones de dólares. Aparte de eso, el 90% de los dispositivos electrónicos con los que nosotros, digamos que trabajamos, o los que tenemos, que poseemos, utilizan también precisamente baterías de ion litio. Ellas poseen una elevada capacidad energética y bueno, resistencia a la descarga y bueno, y tienen una ausencia de efecto de memoria, y es eso una de las principales características que permite que ellas puedan ser utilizadas en dispositivos electrónicos. Bueno, y también, por supuesto, poder operar en un gran número de ciclos. En el caso de las baterías de ion litio, bueno, una batería de ion litio posee un cátodo, un electrolito y un ánodo. El cátodo es una sal de hierro, litio, fósforo y oxígeno, y el electrolito es un carbonato de litio. Los carbonatos precisamente son los productos que se encuentran en los salares, las salmueras, perdón, las salmueras de Bolivia, y bueno, parte del proyecto que se está tratando de desarrollar con los bolivianos es ir hacia el desarrollo de la industrialización de esos carbonatos. Y posee un ánodo de grafito en general. Hay muchos diseños experimentales de pilas. De hecho, en la actualidad no necesariamente se cree que este es el más eficiente. Hay muchas personas que trabajan en la parte de electroquímica que han estado trabajando en el desarrollo de baterías a partir de cátodos y ánodos de otros materiales, entre los cuales se encuentran titanio, el mismo aluminio, el mismo litio en forma metálica. Y bueno, para usted de contar, tratando precisamente de buscar baterías que sean más eficientes. Sin embargo, la industrialización de estos materiales ya está bastante avanzada y bueno, se ha seguido trabajando en función de ellos, dadas sus óptimas propiedades. Entonces, como en ella se utiliza grafito, digamos que en las reacciones electroquímicas es importante lo que tiene que ver la superficie de interacción con el químico que se está oxidando o reduciendo. Entonces, los nanotubos de carbono y las nanoesferas precisamente poseen áreas superficiales bastante altas. Entonces, inclusive se puede funcionalizarlos para obtener otras especies con las cuales puedas combinar el electrolito. Se han desarrollado muy recientemente baterías de ion litio con la adición de nanotubos de carbono. El detalle ha sido que bueno, se han podido lograr baterías con con energías gravimétricas 5 veces mayor que las convencionales y con una capacidad de entrega de potencia 10 veces mayor. La capacidad de entrega de potencia es que cuando tú pones a trabajar una batería, si tú quieres que mueva un motorcito chiquito, ella lo puede mover, pero si quieres que mueva un motor mucho más grande, donde la entrega de potencia tiene que ser mayor, probablemente no puedes hacerlo. Entonces, si logras, es importante el tema de la potencia. ¿Por qué? Porque probablemente tú esas baterías con una menor, o esas celdas, mejor dicho, con una menor cantidad de celdas, puedas precisamente hacer una batería que pueda tener una mayor, que pueda mover, digamos, o cosas, o que tenga una mayor potencia. Esto, digamos que es algo bastante nuevo, fue publicado el año pasado y bueno, y estamos tratando, ahorita hay un muchacho de aquí de la Universidad del Zulia que su tesis de licenciatura va a ser precisamente el desarrollo de unas pequeñas celdas de ion litio a partir digamos que con la adición de nanotubos de carbono. También, de hecho, no solamente a partir de nanotubos de carbono, hay todo un desarrollo y hay toda una gran cantidad de publicaciones en las cuales se está tratando de utilizar las esferitas como los materiales de ánodo de estas baterías. Las esferitas tienen una ventaja, que es que a ellas ellas ya vienen con los grupos funcionales en la superficie. Y aparte de eso, el
proceso es mucho más sencillo y bueno, y eso digamos que las promueven como mejores candidatas para su utilización en las baterías de litio. Ok. ¿De qué manera estas cosas pueden, digamos, ser utilizadas en nuestro país? Que en función de la misión de la institución donde nosotros desarrollamos este trabajo, tienen que hacerse las cosas en principio, ¿no? En nuestro país, bueno, todos sabemos que hay problemas en lo que tiene que ver con la parte de vivienda. Pensamos que quizás a partir del desarrollo de materiales reforzados es posible la realización de piezas, de uniones de reforzamiento para la construcción de casas, de tal manera que yo pueda dar, por ejemplo, un kit para hacer una casa a una persona en la que solamente tienes que unir ciertas piezas y colocar ciertos tornillos y bueno, armar tu casa de una manera más sencilla, ¿no? Y que no se caiga la casa, que sea una casa que estructuralmente sea estable. Y también la industria metalúrgica, gran parte de las piezas que se utilizan en la industria son importadas. Parte de esos materiales con el que digamos que están, parte de esos materiales que poseen esas piezas están detrás de una serie de patentes y sería interesante que nosotros pudiéramos comenzar a avanzar precisamente en el proceso de la sustitución de piezas y que vaya, o la sustitución de piezas industriales, mejor dicho. La otra parte, en el recubrimiento y reforzamiento de tuberías que está asociado al transporte de gases, probablemente sería bastante caro hacer una tubería de nanotubos de carbono y acero, pero sin embargo no sería tan caro, pensamos, tratar de hacer una pintura que pueda dar un recubrimiento de un material polimérico probablemente con una estabilidad bastante buena que pueda recubrir la temperatura. Y bueno, y en general para la industria automotriz, de la misma manera como para la industria metalurgia, la parte de apliques y de formas reforzadas que permitan avanzar digamos que en la industria automotriz en la que actualmente se está tratando de hacer algunos avances. De esto, de lo que tiene que ver con la parte de nanoestructuras, hay aplicaciones, bueno, sensores, semiconductores, almacenamiento de energía, catálisis, funcionalización, cementación de pozos y actualmente casi todo el desarrollo de los nuevos materiales está dirigido hacia el desarrollo de la nanotecnología como tal. Entonces, bueno, esto era lo que yo les traía por hoy. Gracias. Aló, Aló, escucho. aló. No se fueron Sí, todos. una pregunta Dime. para en cuanto a aquellos metales como el aluminio que tú comentaste y el acero, cuando se le injertan estos nanotubos de carbono, tiene, o sea, hay la tendencia de que cambien sus propiedades mecánicas, ¿no? Pero Sí. en cuanto a sus propiedades térmicas, ¿habrá algún cambio relevante? Bueno, en principio el estudio bueno, depende de la propiedad térmica, ¿no? Pienso, la respuesta creo que tiene que ir dividida entre dos partes. La primera parte sería el análisis termogravimétrico. Sí, una de las ideas precisamente, o una de los objetivos que tenemos dentro de la tesis, que ahorita estamos tratando de dirigir, es realizar análisis termogravimétrico. Esto está dirigido precisamente a ver cómo es la interacción entre las interfaces, si precisamente los nanotubos se convierten en CO2, si se quedan, si no se quedan. Y la otra quizás estaría dirigido hacia la conducción térmica, no sé si es más a eso que tú te refieres. ¿Me escuchas? Sí, conductividad térmica. Sí, la otra, sí, con respecto a la conductividad térmica, sí, imagino que efectivamente debería existir algún cambio. O sea, el hecho de introducir un nuevo material dentro de otra matriz, siempre, o la gran mayor parte de las veces va a producir cambio. Estoy seguro que sí, pero sin embargo,
por lo menos en nuestra institución ahorita no hemos estado en esa parte. Sí. No importa. Estoy bien. No sé si eso responde a tu pregunta o si... Sí, gracias. Ok, gracias. Desde aquí de Cumaná hay una pregunta. Ok. Buenos días. ¿Han evaluado la aplicación de los nanotubos de carbono en la purificación de agua como filtros? No, o sea, son ellos, sí. En principio no. Hay todo el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías, digamos que ha estado acompañado de todo lo que son los estudios que tienen que ver con la biotoxicidad de estos materiales. Yo diría que no es una ventaja que los nanotubos sean tan pequeños, porque inclusive hay estudios que muestran, que los muestran a ellos como materiales que rompen células, inclusive. Entonces, una de las preocupaciones para todas las personas que trabajan en esta área tiene que ser precisamente de qué manera esto afecta o no afecta digamos que al cuerpo, pues. Y hay gente que actualmente conozco, puedes revisar algunos trabajos de personas que están trabajando en analizar cómo es la toxicidad de estos materiales en el cuerpo humano. Yo creo que después de ese análisis precisamente, es que se podría tratar de ir hacia la utilización de estos materiales como filtro. Sin embargo, en la parte de las esferas, las cosas cambian totalmente, ¿no? Cambian en el sentido de que son mucho más grandes. Y el hecho de que sean mucho más grandes y que químicamente posean características bastante interesantes, sí, con ellas sí se han realizado algunas cosas. De hecho, nosotros tenemos en este momento, digamos que en proyecto, tratar de desarrollar filtros de agua a partir de microesferas de carbono que estén decoradas con plata. Como creo que en algún momento de la presentación lo comenté, porque bueno, precisamente la plata tiene cierto poder bacteriostático, creo que sí, yo no sé mucho de eso. Pero sí sé que de hecho una persona que en el instituto hizo una tesis hace poquito de hacer un filtro con carbón activado y plata, y nanopartículas de plata. No sé si eso contesta quizás la pregunta. Sí, gracias. Ok. ¿Me escuchan? Desde Mérida, sí, ¿me escuchan? Claro. Sí, Okay. te escucho. Mira, chicos, ¿ustedes están haciendo algún trabajo con recubrimientos nanoestructurados? No. Sabemos que es un tema interesante e importante, pero no, por los momentos no. Inclusive, como comenté quizás en la primera página, el trabajo que nosotros hemos estado realizando ha estado durante los últimos, digamos que yo diría que año y medio, ha estado dirigido hacia la parte de síntesis, ¿no? Y es a partir de hace quizás, yo diría que 8 o 9 meses, que hemos estado comenzando a trabajar en la parte de aplicación. Se necesita toda una infraestructura de equipos, de personas, de una gran cantidad de cosas para trabajar en la parte de aplicaciones, y bueno, ahorita estamos precisamente tratando de avanzar en eso. Pero no hemos hecho porque trabajo digamos con las aplicaciones son bastante grandes, ¿no? Entonces, Sí. como sugerencia, en la Universidad Simón Bolívar está el ingeniero Marlon Cruz, que estaba bastante interesado en trabajar en eso, y de eso nos dio una charla. Entonces sería bueno que si pudieran contactarlos para un proyecto que sería bastante interesante, ¿no? Sí, sería muy interesante, de hecho. La idea, bueno, en parte creo que de toda esta interacción es precisamente tratar de conocer qué es lo que hace cada quien y de ver de qué manera podríamos conectarnos, ¿no? Para la realización de trabajos en conjunto, de que no queden unos aislados por un lado y otros por otro lado, quizás trabajando en lo mismo y no sabemos que estamos trabajando en lo mismo, ¿no? Pero sí, por lo menos en la parte de síntesis nosotros estamos dispuestos a colaborar en lo que es el dar el material, en lo que es la síntesis, poder proveer, digamos, el nanotubo, nanoesfera, hasta hacer tesis en conjunto
con la universidad, en la actualidad creo que tenemos dentro de la unidad aproximadamente cinco tesis, 5 tesistas, y bueno, y la idea es seguir avanzando precisamente en eso. Listo. Sí, gracias. De nada. ¿Pregunta? ¿Alguna otra? Creo que no. Por acá No, por ya Mérida no hay preguntas. Ya por Cumaná Ok. no tenemos más preguntas. ¿Están listos? Bueno, ok, perfecto. Bueno, entonces yo me despido, agradezco la presencia de ustedes, agradezco a los organizadores precisamente, y bueno, como les dije, estamos dispuestos a establecer colaboración con las personas que así lo quieran. Hasta luego, buenos días.